Está conmigo esta tarde en la cabina de Radiorama Ulises Ruiz, que fue entre otras cosas, fue gobernador del estado de Oaxaca. ¿Cómo le va, Ulises? ¿Cómo está? Sergio, muchas gracias, muy bien, muy amable. Un saludo a tu audiencia de Cananea, Nogales, Estados Unidos, a Cajeme y a muchos municipios más, a Hermosillo, obviamente, y muy contentos de estar aquí de gira. Oiga, a ver, entiendo que anda usted construyendo una candidatura independiente a la presidencia de la República, pero deme oportunidad. Primero, a ver, ¿qué ha sido de Ulises Ruiz en todos estos años? Lo expulsaron del PRI por un movimiento de cambio, de modificaciones que usted impulsó al interior, no les gustó a los que mandaban, ¿no? Los que siguen mandando. Y siguen mandando. A ver, ¿qué ha sido de usted? ¿Qué ha hecho este tiempo? Bueno, fui diputado local, federal, senador, gobernador del estado de Oaxaca 2004-2010, 40 años de militante en el PRI, delegado en 30 estados de la República. Aquí estuve en 1985, sí, cuando Colosio era candidato a diputado federal en ese entonces. He recorrido en diversas ocasiones el país. Planteé una asamblea refundacional del PRI. Había que cambiar al PRI si quería seguir siendo competitivo. Lo hice desde antes del 2018, desde Peña Nieto, cuando rompe los candados, nos impone un candidato que no era priista. Nos vamos al tercer lugar en el 2018. En el 2021 la peor derrota del PRI. Se sigue perdiendo el PRI. Los gobernadores que estaban 12 en ese entonces prácticamente han entregado las plazas. Me dicen, oye, ¿por qué está ganando Morena? ¿Cómo piensan ganarle López Obrador? Pues porque están entregando los gobernadores las plazas. ¿Cómo entrega un gobernador una plaza, Ulises? Pues abandona el liderazgo que tiene del PRI. El caso de Claudia en Sonora, Quirino, ahora son embajadores, cónsules. Es el caso de todos los gobernadores. E incluso así veo yo el Estado de México con Alfredo del Mazo totalmente ¿Usted doblado. cree que del Mazo va a entregarle a Morena? Lo veo muy doblado, lo veo muy alejado del PRI. Los gobernadores tienen un liderazgo, de hecho, del priismo donde gobiernan. Y si no le ejercen, el PRI se queda sin brújula. Se habla mucho de estas negociaciones que han hecho con López Obrador. López Obrador maneja un tope de votos, son 15 millones en el país, que es el voto de la pobreza, es donde están los cuervos de la nación accionando, o los servidores de la nación, les llaman ellos. Es ahí donde concentran el dinero, los programas sociales, la compra de votos, los acarreos para los actos de las corcholatas y en su momento para las elecciones. Andrés Manuel saca 30 millones de votos en el 2018, en la revocación de mandato saca 14 millones de votos y esos 14 millones se han venido reproduciendo constantemente en las elecciones nacionales. Me parece que ya perdió 16 millones de mexicanos que confiaron en él, que hoy no votarían por él. La mayoría de ellos están concentrados en la clase aspiracionista, les llama despectivamente él, son profesionistas, son productores, es iniciativa privada, son amas de casa, que tiene un profundo desprecio López Obrador por ellos y que ya no han votado por él y que son los que van a definir, Sergio, el nuevo rumbo del país en el 2024. Por eso yo estoy caminando el país, estoy invitando a miembros de la sociedad civil, hombres, mujeres de Sonora, de todos los estados que estoy visitando, para que sean los protagonistas en las candidaturas. Hoy pueden participar ante esta crisis que nunca había tenido el país de partidos políticos, nunca había habido lo desdibujado, confrontados, cooptados, amenazados, incluso los partidos políticos nunca habían estado tan abajo y tan rechazados por la sociedad. La sociedad está cansada de los partidos políticos, incluido Morena, y me parece que las candidaturas independientes son una importante coyuntura. La política es tan importante, Sergio, que no hay que dejársela solo a los políticos. Y hoy los sonorenses pueden ser protagonistas, pueden ser candidatos a presidentes, candidatas a regidores, a síndicos, a diputados locales, a diputados federales, a senadores de la República, para que juntos podamos
podamos llevar al país a donde debe de estar, ser una potencia mundial. ¿Cómo se arma esto, Ulises? La experiencia más reciente que yo recuerdo de una candidatura independiente fue la del Bronco y ya vimos cómo terminó. Pues terminó, hablando de la candidatura del Bronco en Nuevo León, fue muy exitosa. A la gubernatura, A sí, la gubernatura. pero a la presidencia Sí. no. A la presidencia no, porque hay una enorme diferencia incluso en la de la gubernatura. Nunca había habido crisis de partidos como hoy. El Bronco compite en el 2018 a la presidencia con un Morena fuerte, un PAN competitivo y un PRI que también tenía candidato. Y Algo le quedaba a todo eso. ¿No? En el caso de la gubernatura de Nuevo León, cuando compite el Bronco y cuando compite este muchacho Kumamoto en Jalisco, en un distrito, sí, había PAN, PRI y MC fuerte en Jalisco, había PAN y PRI fuertes en Nuevo León, y ganan las estrategias del Bronco para el gobierno del estado y de Kumamoto para la diputación local o federal que jugó en ese entonces. Hoy la situación es totalmente diferente. Tenemos un país con muy malos resultados del presidente López Obrador. Tenemos el país prácticamente inmerso en la violencia. Hoy todos los municipios del país están violentos, Sergio. Quítelelo prácticamente. Sí, la economía prácticamente en receso, no hay inversión. Los empresarios tienen miedo de invertir, no hay el marco legal, hay muchos altibajos del presidente en el manejo o en el mal manejo de la política económica. El tema de salud, pues destruido el sistema de salud. ¿De qué sirve que aumenten los programas sociales y ahora la gente tiene que comprar las medicinas o aumenten el salario mínimo si la canasta creció 50 veces más? Hay condiciones para que incluso los abstencionistas salgan a votar, porque los balazos están en las calles, en los centros comerciales, en las escuelas, en los restaurantes, en los caminos, en las calles, en la totalidad. Vengo de varios estados del sureste. Hasta en las iglesias. Es salvaje la presencia del crimen organizado y la tolerancia que tiene el gobierno de López Obrador con ellos, varios narcogobiernos señalados de estar involucrados en el crimen organizado, presidentes municipales, funcionarios de gobierno. Hay que hacer cambios profundos en México si queremos pacificar al país, otra estrategia de seguridad, limpiar la casa de quienes están involucrados y son gobernantes. Hay que recomponer la relación con el empresariado, que son los que invierten el 90% de lo que se invierte en el país. Lo hace la iniciativa privada nacional e internacional, son los que generan los empleos. Hay que restablecer el sector salud, hay que invertir en las universidades, que Andrés Manuel se ha dedicado a golpearlas, a la UNAM, al Politécnico, a todas las instituciones de nivel superior que son el cerebro de México y que hoy están totalmente rechazadas por el presidente de la República. Y en esta crisis de partidos políticos, la coyuntura de los independientes es importantísima. Hay mucho interés en los estados donde he estado, en mexicanos que quieren participar en las candidaturas. Estamos hablando de los requisitos. No es difícil registrarse, hay mucho mito en ese eso sentido. iba esa parte, como que está el sistema muy armado para que sean los partidos políticos y solo los partidos políticos, perdón Ulises que lo interrumpí, pero como que nada más está armado para que solo los partidos políticos, para que un ciudadano, el que sea, acceda a un cargo de elección popular siempre y cuando pase por un partido. Así, Sergio, mira, ha cambiado mucho. El propio Instituto Nacional Electoral ha revisado sus reglas internas para el registro de candidaturas. Hoy, por ejemplo, tú puedes brindar el respaldo a un candidato independiente desde tu domicilio, con tu celular. Tomas la foto de los dos lados de la credencial, tomas tu foto, firmas y metes la liga que te dan cuando te registras. Cada candidato tiene una liga. Y desde tu domicilio tú puedes picarle al link del INE y subir el respaldo, que en el caso del presidente de la República es el 1% del padrón. Estamos hablando de 950,000 respaldos, que si tú lo divides en 32 estados de la República, Sergio, estamos hablando de 30,000 respaldos por estado.
nada que no se pueda. Son los que usted está buscando. Estamos buscándolos, estoy pidiendo el apoyo de los sonorenses para que cuando el INE lance la convocatoria me respalden y pueda yo registrar mi candidatura independiente a la presidencia de México. Pero también pueden registrarse a los demás cargos. Por ejemplo, si el Hermosillo tiene el 3% del padrón electoral en este municipio, con 9,000 respaldos, que es el 3% de ese padrón, puedes registrarte para la presidencia municipal. Y aquí hay que tomar en cuenta los síndicos, síndicas, regidoras, regidores, propietarios y suplentes que pueden ayudar también con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, para que desde el domicilio puedan respaldar estas candidaturas. Un elector, don Sergio, puede registrar hasta 6 candidaturas. El presidente de la República, los senadores de la República, los diputados federales, los diputados locales, los gobernadores en los 9 estados donde hay elecciones y los presidentes municipales, síndicos y regidores. Entonces, no es tan el mito ese de muchas trabas. Hay que cumplir los requisitos. El INE ha facilitado, incluso estamos haciendo una app muy sencillita de cómo subir el respaldo que en su momento vamos a dar a conocer, lo vamos a publicar en medios, en redes, para que todo mundo se familiarice con el registro de candidatos independientes. Bien, tengo que hacer una pausa, Ulises, deme un par de minutos, porque ya son las 2:17. Estoy platicando con el exgobernador del estado de Oaxaca y también ex de otros cargos de elección popular, senador, diputado y demás, y está construyendo una candidatura independiente a la presidencia de la República. Se antoja una lucha compleja, pues porque usted mismo lo acaba de describir ahorita, como desde el gobierno federal Morena sigue siendo un partido fuerte, trae el presidente algunos niveles de aprobación que no concuerdan con la situación económica del país, con la inseguridad que se vive en muchos municipios, pero trae sus niveles de aprobación. Entonces, de algún modo, el coordinador de campaña del próximo candidato presidencial de Morena, pues casi va a ser Andrés Manuel. ¿Qué se puede hacer contra eso que se antoja? Seguramente va a ser el coordinador de campaña porque no los va a dejar ni hablar. El presidente es muy popular, pero en resultados está mal calificado. En resultados apenas alcanza, cuando analizas los resultados del gobierno, apenas alcanza el 40% y va de picada. O sea, la gente califica resultados, no popularidad del presidente, porque el presidente no va a ir a las urnas. El presidente ya pasó por las urnas, va a imponer alguna de sus corcholatas y va a tratar de hacerle la campaña. ¿A quién cree que vaya a imponer? Pues la verdad no va a haber encuesta al que se le ocurra. ¿Sí? A lo mejor si alguno o alguna tiene riesgo electoral no la ponga, pero por el estilo del presidente, que es un priista del siglo pasado, ¿sí? Lo más seguro es que imponga al que le interese él poner. Y va a querer hacerle las campañas y no los va a dejar hablar. Como es López Obrador, yo le decía a un exgobernador de Morena que Andrés Manuel los hizo ganar en el 2018, como Peña Nieto en el 2012 al PRI. Uh-huh. Pero que en el 2024 el lastre más fuerte que va a tener Morena es López Obrador, porque va de caída, porque no hay resultados, porque el país está en manos del crimen organizado propiciado por él y por los gobiernos de Morena, porque la economía no está bien en el país, porque la salud, las universidades no tienen el respaldo del gobierno, porque no hay crecimiento económico, generación de empleos y la posibilidad de ser una primera potencia mundial, porque el presidente, aparte de mentiroso, demagogo, prefiere estar dando dádivas a tener una economía activa. Eso la población lo va a calificar, lo va a observar y lo va a votar en su momento en el 2024. Entonces, yo no le tengo ni miedo, lo conozco desde 1988 a López Obrador. Nunca nos ganó una elección. Se la ganó a Peña Nieto, pero porque hubo un acuerdo de impunidad con él, en donde los gobernadores del PRI y de otros partidos votaron incluso por él y las estructuras las pusieron a su servicio. Y bueno, Peña está totalmente tranquilo en España, no lo toca el presidente. Tiene calderonitis aguda el presidente, pues está enfermo de Calderón y la obsesión de Calderón, cuando debería dedicarse a gobernar. Me parece que nadie quiere este país con miedo
balazos por donde quiera. Eso es responsabilidad del presidente López Obrador. No se puede él alejar. Ahorita está con la pelea de un nacionalismo trasnochado, cuando lo que se tiene que firmar son acuerdos con Canadá, Estados Unidos, los países de Centro y Sudamérica, porque la delincuencia organizada y el crimen narcotráfico no son un problema solo de México, son de todos los países. Al ejército debieran de tenerlo concentrado en el combate al narcotráfico y no todo lo que están haciendo, menos cuidar a los mexicanos. Hay que hacer una policía civil que se dedique al cuidado de la población y una policía equivalente a la DEA estadounidense que se dedique al combate del crimen organizado, que esté capacitado por las mejores policías del mundo. Hay que cambiar radicalmente la estrategia de seguridad en el país y hay que limpiar la casa, Sergio. No pueden seguir gobernadores, funcionarios, presidentes municipales, el propio presidente gobernando el país con una enorme tolerancia, sino es que coludidos incluso con el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Y eso tiene que valorarlo la ciudadanía. Y si presentamos propuestas de la sociedad, de esa sociedad civil, de esa clase media que no vive del gobierno, que no recibe dádivas del gobierno, que no recibe programas sociales, pero que le afectan mucho las políticas del gobierno de la República, si esa sociedad se manifiesta, va a arrasar en las elecciones y vamos a derrotar a López Obrador. Ya hay un ejemplo muy claro, la Ciudad de México. En la Ciudad de México... Bueno, ya les mocharon casi la mitad, ¿no? La Ciudad de México y el Estado de México sin candidatos así muy conocidos, sin recursos económicos, porque todos creen que las campañas que vamos a hacer son costosas. No. Esa es la parte que me faltaba preguntarle. Es costoso, Sergio, cuando tienes que traficar con la pobreza como le hace López Obrador, condicionando el voto de los pobres. Pero a la clase media no la puedes condicionar, no necesitas darle despensas, no te acepta dinero a cambio de su voto, no te acepta que le pongas un vehículo para ir a votar. Y la clase media, Sergio, estamos hablando de 60 millones de mexicanos votantes de 95 que hay actualmente. O sea, es mayoritaria en todos los ámbitos que la veas. Y si la clase media se dedica y se puede participa y sale a votar, y son candidatos muchos de esta sociedad, va a arrasar con las candidaturas independientes la elección del 2024. El reto es sacar a la clase media, ¿no? A votar. El reto es que la clase media sean muchos candidatos y candidatas a diputados, a senadores, a gobernadores, a presidentes municipales. ¿Usted está invitando comerciantes, empresarios? Estoy invitando, pequeños, me he estado reuniendo con empresarios, con ganaderos, con productores, con industriales. Vamos avanzando poco a poco. Yo no quiero estar arriba, ando recorriendo los estados. Estoy en 166 municipios donde están prácticamente 60 millones de votantes, son municipios urbanos, es donde está concentrada la clase media. Quitamos incluso la parte de los programas sociales, ¿sí? Y hay buen entusiasmo, Sergio. Afortunadamente me he encontrado incluso en los estados a candidatos independientes que ya vienen caminando y nos estamos poniendo de acuerdo. Y veo que están saliendo más aspirantes a la presidencia. Ojalá haya muchos, porque lo importante es que en su momento definamos quién puede ir y quién puede ganar para enfrentar y derrotar a López Obrador y a su corcholata y cambiar el rumbo de México que tanta falta le hace, Sergio. Le preguntaba lo de los costos, pues porque México es un país muy grande. Hay que recorrer. Entiendo que para conseguir la candidatura, Ulises, usted se concentre de manera estratégica en esos tiros de precisión que me está explicando en estas ciudades. Pero eso es para conseguir la candidatura. Pero para conseguir los votos, pues se tiene que meter hasta el último ranchito que haya, ¿no? En esos 166 municipios se concentra el electorado. ¿Ahí mismo va a ser la campaña? ¿Ahí gana? Ahí ganas. Pero además yo tengo dividido al país por estados, también en estrategias para las elecciones locales, dónde se gana el Senado de Sonora, dónde se ganan en qué municipios se ganan los distritos federales, locales, en qué secciones electorales se ganan los municipios. Normalmente son concentraciones urbanas. Y si tú focalizas,
Si tú territorializas las campañas donde puedas visitarlos, porque son zonas urbanas, las tenemos incluso en planos, las colonias de donde están esos electores, y los propios electores son de esas mismas colonias, de ese mismo profesionistas, productores, empresarios, va a ser más fácil la identificación de la gente y el compromiso con Hermosillo, con los diferentes municipios, con el estado de Sonora y con el país. O sea, no necesitas dispersarte si das tiros de precisión. Fíjate bien, el presidente de la República se concentra en los 15 millones de pobreza. Él no tiene presencia ni los cuervos de la traición en las zonas urbanas. Ellos no entran, no los reciben. El presidente se concentra con los pobres y los mueve a un 95%, ¿sí? Y con eso gana, porque los gobernadores se están entregando, pero ya en una elección al tú por tú, donde no va a participar López Obrador, donde va a participar una de sus corcholatas, que lo único que conoces de ellos es que son cercanos a López Obrador, de ahí fuera ningún mérito, ¿sí? Claudia apenas puede con el metro, Marcelo pues está comprando pipas y medicinas, no está haciendo relaciones exteriores y lo que hace son reuniones de dictadores nada más en la secretaría. Adán Augusto está señalado que su secretario de Seguridad es miembro de un cártel del crimen organizado. Esos son los que pudieran ser presidentes. Se me hace patético. Lo único que te dicen es vamos a continuar con la cuarta transformación, que para los mexicanos es narcogobiernos, violencia, crimen organizado, economía estancada, sector salud reventado, no apoyo a las universidades y centros de educación superior, entre muchos otros asuntos que en México están mal. Ulises, yo le agradezco mucho que haya podido venir a platicar con la audiencia de este espacio. ¿Qué sigue ya para terminar? ¿Cuándo es que debería tener, digamos, construida ya, formalizada su candidatura? Yo vengo pidiendo los respaldos para que cuando el INE lance la convocatoria en septiembre, ¿sí? Y te autoricen la candidatura, en octubre empiecen a recopilarse los apoyos. ¿Sí? Y estos apoyos se van empatando con senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales y diputados locales. Llega un momento en que en 1 o 2 meses están todos los candidatos de todo el país que se registren como independientes promoviendo los respaldos. Y el mismo elector puede respaldar a 6 candidaturas diferentes. Entonces, por eso es importante que haya muchos candidatos independientes, porque entre más haya, más posibilidades de triunfo vamos a tener, no solo de registrarnos, porque lo de menos es registrarnos, lo importante es ganar las elecciones, cambiar el rumbo del país, pacificar al país, Sergio, que se necesita mucha definición. Vamos a enfrentar a un monstruo que ha crecido junto con el gobierno de la República, muy bien con el alimentado, presidente AMLO, con varios gobiernos estatales. Hay que enfrentarlo con toda la decisión, con toda la firmeza, hay que pacificar al país y hay que desarrollar una economía que pueda llevar a México a ser uno de los principales, una potencia mundial, y a Sonora uno de los principales estados de la República. Hay que hacer la carretera concesionada, la iniciativa privada de 4 carriles a Chihuahua, para que vengan a la costa y se desarrolle esta costa tan bella que tienen ustedes, un tesoro que se puede convertir en una derrama económica en el Mar de Cortés. Del otro lado, en Baja California Sur, Sergio, crece al 8% ese estado. Sonora tiene que crecer igual o más. Tiene mucho para desarrollarse y lo vamos a hacer junto con los sonorenses también. Le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias, Sergio, por el espacio. Que le vaya muy, muy bien. Es Ulises Ruiz, es aspirante independiente a la presidencia de la República.